Lección 2. La España prerromana. Javier Alvarado Planas. Ya no es posible sostener la teoría de la inferioridad intelectual del hombre primitivo. Levi-Strauss aportó datos sobre la capacidad mental de individuos pertenecientes a sociedades primitivas actuales que eran capaces de distinguir 450 plantas beneficiosas, 75 clases de aves, 20 especies de hormigas, 45 clases de hongos, decenas de peces, etc., mientras que, por ejemplo, denomina al resto de las hierbas como mala hierba, no porque sea incapaz de distinguirlas, sino porque no le son útiles. También antropólogos como Krause, Handy, Fox, Smith, et. confirman que el uso de términos más o menos abstractos no está en función de capacidades intelectuales, sino de los intereses desigualmente señalados y detallados de cada sociedad. Sin embargo, uno de los principales problemas con los que se enfrenta el investigador radica en el cúmulo de prejuicios de sus colegas hacia el índice de inteligencia y capacidad cultural del hombre primitivo, al que se sigue considerando un salvaje. De alguna manera se pretende realzar al hombre moderno a base de bestializar al hombre primitivo. Así, dice Van Pritchard, se inventaron teorías labulosas como la de la horda atkinsoniana, el concubinato de Bachofen, el grupo infanticida de Melenan, la primitiva promiscuidad y matrimonio de Morgan y John Lubbock, etc. De esta manera, prosigue el citado autor: si nosotros somos racionales, los pueblos primitivos son prelógicos y viven en un mundo de sueños y ficciones, de misterio y de terror, somos listas, ellos son homonistas, somos monógamos, ellos son promiscuos, somos monoteístas, ellos fetichistas, animistas, planimistas o lo que se quiera. Ahí siguen las teorías de Robertson Smith y su horda primordial o el banqueteto. 33. Témico, que Freud tomó para construir sus novelas de terror sobre el complejo de Edipo, o las teorías de J. Fraser sobre la mística agraria. Esto nos lleva al problema de la racionalidad y lógica. Lógica del pensamiento. Tísticas. Primitivo. La mayor parte de nuestras ideas y teorías filosóficas, políticas o religiosas han sido, antes de ser racionales, míticas. Jung opinaba que las grandes construcciones científicas como el principio de la concepción de la energía, la teoría de la relatividad, etc. son expresiones de imágenes neimordiales o arquetipos semíticos. De hecho, se ha llegado a afirmar que varios mitos hay implícita una metafísica. Autores como Evan Pritchard, H. Frankfurt o L. Levi Bulbanso señalado numerosos ejemplos de la racionalidad del pensamiento primitivo. Ante los sucesos de la vida, el hombre primitivo no se pregunta el cómo, sino quién y por qué. Si los ríos no fluyen, el primitivo no se pregunta por la falta de lluvias en las montañas lejanas, sincero por qué rehúsa fluir. El río, o los dioses, deben estar encolerizados con el pueblo que depende de la inundación. A lo mejor el río o los dioses tratan de comunicar agua al pueblo. El hombre moderno diría que el río no le va agua porque no llovió suficientemente en las montañas, pero ese mismo hombre arcaico se volvería a preguntar por qué no ha llovido suficientemente. Si podría contestar que la ausencia de lluvia se debe a causas climáticas, escasa evaporación de agua del mar, cambios en los vientos, etc., pero es inútil. El primitivo seguiría afirmando que todo ello no son sino revelaciones o hierofanías, es decir, medios a través de los cuales algunos seres sobrenaturales quieren mostrar algo. La revolución neolítica. Las nuevas técnicas para tallar la piedra, neolitos, fueron acompañadas de acontecimientos igualmente importantes como el descubrimiento de agricultura y la domesticación de los animales. Es posible que la domesticación de las plantas se hubiera producido mucho antes, pero por requerir más tiempo de dedicación que las actividades cinegéticas y constituir un alimento de peor calidad, no se generalizase hasta que comenzó a escasear la caza. En esos momentos fue cuando probablemente el hombre alternó ambas actividades hasta que se apercibió de que sus campos de cereales atraían a los animales. La caza venía ahora al hombre, lo que por una parte produjo un incremento rápido de la producción de carne, pero por 34. Otra conducía inexorablemente al agotamiento de los recursos de caza de esa zona. La solución surgió ineludiblemente: la domesticación de los animales mediante el control del movimiento de grandes rebaños. Se cree que la domesticación masiva de animales no se hizo antes, no por falta de conocimiento sobre ello, sino porque no existían alimentos suficientes para alimentarlos hasta el desarrollo y dominio de las técnicas de cultivo pasivo. Con el desarrollo de la agricultura y de la ganadería se produjeron otros avances culturales. Morgan señala el empleo de la piedra o el adobe para la construcción de las primeras ciudades y el descubrimiento de la metalurgia. Leroy Goran afirma: lo que caracterizó esencialmente al neolítico es la implantación de nuevas relaciones entre el hombre y el medio natural. Son numerosos los procedimientos que entran en juego: sementera, creación de medios artificiales más favorables en la agricultura, irrigación, abono con estiércol. La edad de los metales se inicia en torno al año 3000 AC con el descubrimiento de la metalurgia del bronce, es decir, con las técnicas para endurecer el cobre con aleaciones de estaño. Igualmente, el descubrimiento de la metalurgia del hierro, 1400 a.C., supondrá otro avance en las posibilidades de desarrollo de la humanidad al utilizarse para fabricar herramientas, instrumentos más resistentes y desarrollar nuevas tecnologías. Pero lo más importante de la revolución neolítica fueron las consecuencias ideológicas, es decir, la aparición de nuevas asociaciones simbólicas. Frente a la mentalidad derrochadora del cazador que abandona los restos del animal, está ahora el sentido narrativo del agricultor que planifica con meses de antelación las cosechas y hace cálculo de los frutos. Desde el punto de vista jurídico, será a partir de ese momento cuando comiencen a sentarse las bases de las nuevas concepciones del régimen familiar de bienes, herencia, transmisión de la propiedad. La aparición de grandes núcleos urbanos propiciará nuevas concepciones del derecho, especialmente en lo que se refiere al relacionado con la propiedad y el comercio. El desarrollo de la escritura propició las primeras leyes escritas. El neolítico supuso una nueva organización del trabajo y especialmente mayor protagonismo de la mujer, no solo dedicada ahora al cultivo del campo, sino por la aparición de nuevas asociaciones simbólicas e ideológicas despertadas a consecuencias del trabajo agrícola. Así, el surco es asimilado a la vulva femenina, la semilla al semen y los aperos de labranza al falo. La influencia de los ciclos lunares sobre el agua y la vegetación configurarán
Siones simbólicas con la maternidad y, en general, con lo femenino, lo octónico y lo telúrico en contraposición a lo masculino, el cielo, el rayo, etc. La constatación de ciclos naturales periódicos primavera-invierno serán concebidos como dualidades de reactualización de otras dualidades primordiales caos-cosmos, bien, mal, vida-muerte, justicia-desorden, etc. El desarrollo cada vez mayor de los núcleos urbanos en las márgenes de grandes ríos con los que regar considerables extensiones cultivables, las denominadas civilizaciones hidráulicas, favorecerá la aparición de organizaciones de carácter complo sustentadas en la proliferación de cargos administrativos dedicados en buena parte a la gestión del excedente de producción y del comercio. Una inmediata deducción sobre estas primeras comunidades agrícolas es la existencia de relaciones comerciales, contratos, de empleo de mano de obra. En todo caso, comienza en este punto la intervención de la organización política o Estado, y, por tanto, del desarrollo del derecho público, en lo que, hasta ese momento, no habían sido más que asuntos privados o familiares. Pero también ello conllevó el desarrollo de instrumentos de coacción para mantener el orden interno para extenderlo a otros territorios con la fuerza de las armas. En lo que pensamiento jurídico se refiere, disponemos de bastantes datos para confirmar su indisoluble relación con la religión. Analicemos brevemente las características o elementos más definitorios del pensamiento jurídico primitivo. El universo de ideas y creencias religiosas, filosóficas, jurídicas, hombre descansa, en buena medida, en la interpretación que, en cada momento histórico, ha dado a los conceptos de ser y realidad. Para el pensamiento moderno tales conceptos se definen por criterios sensoriales. Cualquier cosa mensurable o tangible es racional y, por tanto, real. Para el pensamiento primitivo, por el contrario, no todas las cosas o actos son reales, es necesario algo más. Las cosas son reales en la medida en que participan de lo sagrado, si las cosas son reales en la medida en que participan de la sacralidad. En rigor, tales cosas o actividades alcanzan dicha consideración no en cuanto tales cosas o actos en sí, sino en cuanto que ahora son algo distinto, como diría Mircea Eliade, un objeto o una acción adquieren un valer y, de esta forma, llegan a ser reales, porque participan, de una manera u otra, en una realidad que los transciende. Una piedra, entre otras cosas, llega a ser sagrada y, por lo tanto, se halla instantáneamente saturada de, por el hecho de que su forma acusa una participación en un símbolo determinado. Un árbol, un animal, un hombre, un concepto, no son reverenciados en cuanto tales, sino porque son concebidos como hierofanías, es decir, como algo sagrado que se nos muestra por medio de ellos. La aplicación jurídica de esta creencia es clara. Para el pensamiento primitivo, la ley será más perfecta, es decir, más justa, en la medida que participe de lo sagrado. ¿Cómo se logra la participación con lo sagrado? Para la mentalidad arcaica, la participación con lo sagrado se adquiere por imitación. Un objeto o un acto no llega a ser real más que en la medida en que imita o repite un modelo o arquetipo cero previamente establecido, es decir, que la ley es tal en la medida en que participa de lo sagrado, y es sagrada cuando imita o reactualiza la ley revelada por la divinidad. Ciertamente que el hombre primitivo solo se reconoce como ser histórico en la medida en que imita a los dioses, héroes civilizadores o antepasados míticos, dado que dichas conductas son valoradas como modelos o revelaciones sobrenaturales. Al ser los arquetipos lo único verdaderamente real, vivir de conformidad con los arquetipos de Iralia equivalía a respetar la ley, pues la ley no era sino una hierofanía primordial, la revelación in illo tempore de las normas hechas por una divinidad o un ser mítico. En conjunción, la actuación de la divinidad, al ser ejemplar, deviene ley suprema y modelo perfecto para ser imitado y actualizado en otros planos de la existencia. La ley humana será más perfecta y real, cuanto más se acerque o imite esa ley primordial. ¿Cuál fue, para el pensamiento primitivo, esa ley primordial arquetípica cuya imitación garantiza la aplicación de la justicia y sus beneficiosos resultados? La respuesta es inmediata. La primera actividad de la divinidad suprema fue la creación del cosmos de acuerdo a un rito determinado, ritual de la creación. Tal rito, al ser ejecutado por la divinidad, no puede ser imperfecto, sino al contrario, será la fórmula más perfecta posible para realizar cualquier otro tipo de creación, por ejemplo, la fundación de una ciudad, erección de un templo, sanción de las leyes, entronización del monarca, consagración de instituciones sociales, etc. Pero además, el rito de creación del universo, al ser la primera actuación de la divinidad, y por eso mismo ejemplar, es también la primera ley del cosmos. Toda ceremonia de creación, fundación o constitución habrá de imitar ese modelo o rito cosmogónico para llegar a participar de lo sagrado. Ello significa que si la creación de algo, por ejemplo, la entronización del rey o la consagración de un matrimonio, no se ajustan al modelo preesta del caos, un rito mal blecido, se produce una peligrosa irrupción del caos 8. Puede alterar e incluso invertir sus efectos, y, consecuentemente, será prohibido. Cualquier otra fórmula o conducta que no se inspire o ajuste a los modelos prefijados por la divinidad es peligrosa porque conllevan la ruptura con el mundo sagrado de los arquetipos. Ejecutado. Por tanto, todo acto legislativo, en cuanto que supone creación de algo y estar inspirado en el rito cosmogoico para que goce de plenos y eficaces resultados. Únicamente así, la ley humana llega a ser una reactualización de la ley primordial y, por tanto, dejar de ser propiamente humana para convertirse en sagrada. Por supuesto que el modelo transhumano corre el riesgo de agotarse y convertirse en una mera repetición hueca y sin sentido. Para evitarlo es necesario revitalizar periódicamente el mundo, nuestro mundo, mediante una ceremonia anual, dar reactualizaciones periódicas de los gestos divinos de Iralia. Las fiestas religiosas están ahí para volver a enseñar a los hombres la sacralidad de los modelos. El hombre primitivo no solo imita porque ello constituye la más básica y primitiva forma de aprendizaje, sino porque la imitación de lo ejemplar es concebido como el único medio de participación con lo sagrado. Certeramente opina Eliade que, la mayoría de los actos que el hombre de las culturas arcaicas ejercita no son, en su mente, sino repetición de un gesto primordial ejecutado al principio de los tiempos por un ser divino o figura mítica. El acto tiene sentido solo en la medida en que repite un modelo trascendente, un arquetipo. Cualquier actividad humana, desde la caza hasta la agricultura, pasando por la danza o las pinturas rupestres, tienen un modelo mítico. La fuerza moral o obligatoriedad del modelo descansa, lo hemos dicho, en que fue llevado a cabo por la divinidad y reactualizado por dioses y seres sobrenaturales en otros planos de la existencia. En última instancia, la legitimidad que confiere la inmemorabilidad o antigüedad de una norma se ampara en la suposición de que cuanto más antiguo es algo, más cerca estuvo el momento de la creación del mundo, cuando las cosas fueron creadas puras y fuertes.
Según Radcliffe Brown, toda actividad había de atenerse a un modelo porque así lo adopta. Do desde tiempo inmemorial. La antigüedad de una norma es, para el primitivo, una garantía de primer orden, pues, si había sido aplicada durante años con buen resultado, no significaba ello que tal norma participaba de la sacralidad que se supone fue conferida por los dioses en el momento de su promulgación. En definitiva, la perennidad o vitalidad demostraba su vinculación mágica con el momento fuerte de los orígenes, el momento en que fue creada por los dioses o seres superiores, que participaba de lo sagrado, es decir, que era digna de ser imitada. Pero lo importante de esta concepción primitiva es que aquella actuación que no observa un rito modelo ejecutado in illo tempore es rechazada no porque sea injusta, inmoral, ilegal, irreverente o antisocial en sí misma, sino casi injusta, ilegal, irreverente, etc., porque no ha observado el arquetipo preestablecido por los seres superiores. El hombre primitivo concibe el universo como una intrincada red mágica que pone en relación cualquier punto plano con todos los demás. Entre uno y otro plano o nivel existe una isomorfia en cuanto que tales redes o planos se configuran a imitación unos de otros, es decir, que no se produce acontecimiento cósmico que no se refleje de alguna manera en el plano terrestre. Y viceversa, todo suceso humano encuentra un modelo primordial en un evento anterior acaecido en un plano superior de la existencia. Según esto, las ideas y creencias sociopolíticas o jurídicas del hombre primitivo se basan en la naturaleza isomórfica del universo. El rey gobierna desde el centro de su territorio imitando reflejando el orden que Dios mantiene desde el access mundi, cada punto, institución, jerarquía social, etc. es reflejo de un modelo preexistente en un plano superior del cosmos. El espacio territo. El río profano es sacralizado o ordenado precisamente mediante la repetición del rito de la creación del mundo, rito cosmogónico, por el que Dios transformó el caos en un cosmos ordenado. El Casirera ha desarrollado extensamente el Jefe Orei lo es en tanto imita a los dioses y participa de su sacralidad. También el territorio será un reflejo del cosmos, la ley una hierofanía de la voluntad divina, etc. Las mismas casas, templos, Emilia ha dedicado varias páginas a la asociación matriz templo-cosmos, ciudades, recuerdes el ritual etrusco efectuado por Rómulo delimitando el contorno de la ciudad a partir de un centro mágico, serán construidas de acuerdo a modelos previamente establecidos por los dioses o antepasados. Las danzas sagradas será una imitación de los movimientos de los astros, la guerra es una reactualización del enfrentamiento de los dioses o antepasados míticos contra los monstruos primordiales, el enemigo es una versión del caos, el acto sexual es considerado como una modalidad de la hierogamia primordial y modélica efectuada por el IOS. Cielo y la diosa madre. Desde esta concepción reticular del universo se explican varias creencias de alcance jurídico. Por ejemplo, si existe una relación o afinidad entre determinados puntos de la Tierra y el cielo, no se puede afectar a aquellos sin que repercute inevitablemente en estos, pars pro toto. Si cualquier transgresión en este plano tiene una trascendencia a nivel cósmico que compromete la WIC. Brío natural de las cosas, se comprende que toda circunstancia que rompa o debilite la participación con lo sagrado y, con ello, la vía de acceso a la realidad eliminada. Se deduce de esto que la primitiva concepción del delito fue su consideración como una modalidad de regreso al caos primordial que, en cuanto a amenaza directa contra el orden de las cosas y la labor cosmizadora de los dioses y seres sobrenaturales, se equiparaba a pecado o error ritual solo redimibles mediante un ceremonial expiatorio o una sanción cuya finalidad era la reintegración del pecador delincuente con los dioses. Radcliffe Brown ha estudiado algunos pueblos primitivos actuales para quienes, al ser los dioses o fuerzas sobrenaturales los encargados de reprimir las malas conductas de los hombres, las desgracias personales eran entendidas como castigos expiatorios enviados desde arriba para restablecer el orden alterado. Inversamente, las cualidades más sobresalientes de los individuos, la inteligencia, fuerza, habilidad, oratoria, imaginación, etc., eran atribuidas a la mayor o menor participación de cada ser humano con lo sagrado, el pensamiento. Primitivo reconoce en tales diferencias de talento, fuerza, habilidad, etc. un privilegio otorgado por los dioses, como explicaba Malinowski, la magia coincide también con el éxito, la habilidad, el valor y el poder mental personales, precisamente porque tales méritos son considerados dones divinos. Hemos de suponer que en cada grupo humano hubo inicialmente jefes ocasionales, el mejor para dirigir la partida de caza, el guerrero más hábil, el anciano con más experiencia, etc., para funciones específicas y en cortos periodos de tiempo, de modo que gran parte de los individuos del clan ocupaban la posición de jefe en algún momento, ejemplaridad ocasional. Pudieron existir liderazgos automáticos, esto es, cuando se superaba alguna prueba iniciática en la que se arriesgaba la vida. Pero cuando un individuo desempeñaba una función que era considerada por todos como necesaria para la comunidad. Muerto dicho individuo, el vacío funcional creado era ocupado por otra persona, convirtiéndose la función social en institución. Esto nos lleva a otra característica del pensamiento primitivo. La memoria colectiva es ahistórica en el sentido de que todo acontecimiento individual, si resulta ejemplar o digno de imitar, es despersonalizado con el paso de los años, fue convertido o asimilado a modelos sociales de conducta. Los acontecimientos importantes son reducidos a categorías míticas o arquetipos. Por decía de que, la mentalidad arcaica no puede aceptar lo individual y solo conserva lo ejemplar. La España prerromana del último milenio hace los pueblos de España. En rigor debe utilizarse el nombre de pueblos ibéricos, y no de pueblo ibérico, dado que nunca constituyeron una unidad política o socialmente organizada. Aunque tuvieron bastantes rasgos culturales comunes, también existieron notables diferencias religiosas, lingüísticas, étnicas, etc. En todo. Se habla de cultura ibérica, en sentido genérico, para hacer referencia a la peculiar simbiosis originada entre los pueblos que habitaron el sur y este peninsular y las influencias culturales de los colonizadores griegos y fenicios. Las sociedades ibéricas se organizaban en tribus agrupadas en torno a familias poderosas lideradas por un régulo, príncipe o jefe militar. Los hallazgos arqueológicos evidencian algunos enterramientos ricos en armas y ajuar funerario en algunas tumbas de guerreros frente al resto de inhumaciones más modestas. Esto significa que, junto a una aristocracia de jefes militares, propietarios de tierras y ganado y sacerdotes, vivían campesinos, artesanos y gente de condición modesta, generalmente social y jurídicamente vinculados a aquellos por lazos de dependencia económica. La preferente localización de poblados ibéricos junto a las grandes vegas de los ríos, aptas para el cultivo, apunta a que la agricultura era la base económica fundamental.
La aplicación de nuevas técnicas y aperos de labranza traídos por los colonizadores, mejora técnicas de riego, norias, arado de timón largo y cama curva, etc., favoreció cierta prosperidad y aumento demográfico, junto al cultivo predominante del trigo y la cebada. Los fenicios introdujeron el cultivo del olivo y la explotación oleica. Fenicios y griegos introdujeron también el cultivo de la vid y la explotación vinícola. Existieron grandes latifundios controlados por aristocracias dals, trabajadas por esclavos o campesinos dependientes. También tenemos noticia de formas colectivas de distribución y explotación de la tierra y la cosecha. Respecto a los celtas, pueblos de estirpe indoeuropea procedentes de Centroeuropa, que hacen su aparición en el solar ibérico a partir del 1200 a.C., fundamentalmente clanes guerreros que se establecieron en el eran el centroy, norte peninsular. Organizados gentiliciamente, la guerra era el eje central de su organización, de modo que la mayoría de edad de los hombres venía marcada por el ritual de iniciación en el manejo de las armas y consiguiente ritual de entrada en la fratria o cofradía de guerreros, como el resto de los pueblos do Europe 0S, en caso de superpoblación, se practicaba una imperiosa forma de migración que los romanos llamaban versacrum, costumbre que consistía en que una parte de la población debe abandonar la comunidad para fundar otro asentamiento o vivir del pillaje de pueblos vecinos. Diodoro 5,34, 6, Estrabón 3,3,5, Virgilio, Aeneas 7,678 a 681. El estudio de la necrópolis celtas proporciona importante información sobre su estructura social. Así, a partir del siglo se aparecen los más ricos ajuares en tumbas de guerreros, prueba de una fuerte jerarquización social de la vida social y económica en torno a la función militar. Los asentamientos solían construirse en lugares altos para facilitar su defensa. Por influencia oriental, griega o púnica, a partir del siglo I, se aparecen ya en la península ibérica los grandes poblados, Oppida, con cierto grado de desarrollo urbanístico, con calles, edificios públicos, grandes mansiones particulares. En todo caso, ya son evidentes los signos de intercambio o fusión entre las culturas ibérica y celta. De hecho, el mundo clásico grecolatino inventó el término celtíbero, Diodoro 3,55, para hacer referencia a la fusión cultural y étnica de iberos y celtas, fenómeno localizado sobre todo en Celtiberia, tierras altas de la meseta oriental y cordillera ibérica. Como hemos mencionado, el desarrollo de los pueblos de la península ibérica estuvo determinado por el contacto e influencias de los colonizadores mediterráneos. La primera cultura desarrollada de la que tenemos noticia que desembarcó en las costas peninsulares fue la fenicia. A partir del siglo I los fenicios comenzaron a establecer factorías en la costa andaluza occidental con el fin de explotar sus recursos, especialmente metalúrgicos, y comerciar con sus habitantes. Los fenicios introdujeron nuevas técnicas metalúrgicas, de alfarería, nuevos productos, que contribuyeron al surgimiento de la cultura tartésica. Tartesos fue un reino situado en el suroeste peninsular cuyo origen se encuentra en la síntesis cultural de los pueblos autóctonos y la cultura de los colonizadores mediterráneos, principalmente los griegos y los fenicios. Su auge se sitúa entre los siglos VI y comienzos del VI AC debido al control de yacimientos minerales, sobre todo en los ubicados en la zona del norte de Huelva. La capital o centro urbano más importante estaría posiblemente ubicada cerca de la actual ciudad de Huelva, protegiendo la entrada y salida del antiguo lago Ligustino, posición privilegiada para controlar y defender el acceso marítimo a los yacimientos. Tartesos desaparece a fines del siglo V y hace sus coyunturales. Alianzas diplomáticas son los colonizadores mediterráneos motivaron que, tras la derrota de los griegos por los cartagineses en Alalia, 535 a.C., estos arrasaran los principales asentamientos urbanos de Tartesos para hacerse con el control total de sus recursos y yacimientos. Durante el siglo VI a.C. se documenta la legada de los foceos, jonios de Asia Menor, que entablaron relaciones comerciales con Argantonio, rey de Tartesos, con el fin de obtener metales. Su influencia fue considerable aunque, no pudiendo suplantar la presencia fenicia en el sureste peninsular, optaron por fundar colonias en el norte del Mediterráneo occidental, Ampurias, Marsella, Sicilia, etc. La conquista de las metrópolis fenicias por Asiria y Babilonia propició la evolución autónoma de sus antiguas colonias del Mediterráneo occidental. La más importante de ellas fue Cartago, fundada cerca del año 814 AC, inició desde entonces una ambiciosa política de expansión comercial fundando diversas colonias en la península ibérica. Al parecer, los cartagineses se plantearon la colonización más intensiva de la península para recuperar el metal exigido por Roma en concepto de indemnización de guerra al perder la Segunda Guerra Púnica. Posteriormente pactaron con reyesuelos y príncipes ibéricos buscando alianzas militares frente a los romanos. De hecho, se ha pensado que los Barcas pretendían fundar un reino en Hispania, independiente de Cartago a tenor del matrimonio de Asdrúbal y griega Aníbal con hijas de nativos principales o la aparición de su efigie en monedas. Al margen de esto, ni la colonización griega ni la fenicia se propusieron trasladar a la península sus instituciones político-administrativas ni su ordenamiento jurídico. Fundamentalmente construían factorías con fines de explotación económica y reclutaban mercenarios. En definitiva, en el último milenio hace la península ibérica estaba habitada por multitud de pueblos de procedencia étnica y cultural diversa. A las culturas más propiamente autóctonas no hay que añadir sucesivas migraciones de pueblos centroeuropeos, celtas y, en menor medida, germanos, y colonizaciones más orientales, griegas y fenicias fundamentalmente. Los geógrafos e historiadores grecolatinos, Estrabón, Diodoro de Sicilia. Idiosincrasia de los Avieno, nos han transmitido algunos datos sobre las diblos que habitaban España en esa época. Caro Baroja los clasificó en áreas culturales atendiendo su ubicación geográfica y características sociales y económicas. Cos. Los pueblos del norte. Cántabros, vascos, astures, bárdulos, galay, etc. vivían en pequeños castros y asentamientos dispersos. Practicaban una economía más rudimentaria, cultivo en pequeñas parcelas colección, en parte condicionada por las circunstancias climáticas o geográficas. Al amparo de las montañas, este proverbial aislamiento de los pueblos del norte obstaculizó la entrada de las influencias culturales de Europa y del sur del Mediterráneo, y sería un factor decisivo en la tardía romanización de estos pueblos. B. Los pueblos de la meseta central. Carpetanos lloretanos al este, betones al oeste, en lo que los historiadores de época romana llamaron Celtiberia habitaban en asentamientos de mayor consideración, con incipiente urbanismo, calles, edificios públicos, desagües, etc. Numancia, El Raso, Cogotas, etc.
Practicaban una economía basada en la agricultura y ganadería, cuya riqueza estaba en relación con cultos de estimulación tónica o telúrica, berracos. En la zona noroccidental también se localizaban los baxeos quienes, según Diodoro de Sicilia, practicaba una forma de explotación colectivista de la tierra. El texto dice así: de los pueblos vecinos el más culto es el de los baxeas. Estos, en efecto, dividiéndose entre sí cada año la tierra, la cultivan y haciendo común sus frutos para todos, asignan a cada uno su parte. Y para los agricultores que sustraen algún producto en provecho propio tienen establecida la muerte como pena. Diodoro de Sicilia 5,34. Historiadores como Costa, Azcárate o Pérez Ujol supusieron que este colectivismo agrario formaba parte de una etapa o estadio inicial y primitivo de la evolución del derecho de propiedad en los pueblos antiguos. Sin embargo, no hay base para ello. De hecho, el texto no afirma que el renarto sea igualitario entre todos los habitantes o que todos tengan a cultivar la tierra. Por el contrario, la referencia al castigo de aquellos campesinos que oculten la cosecha puede presuponer que no todos los miembros de la tribu eran cultivadores. También es probable que el reparto no se hiciera ni entre todos y por partes iguales. Cabe la posibilidad, ni por, de que los lotes se adjudicaran a los varones jefes de clanes o familias y en proporción al número de miembros. Tampoco sabemos si los frutos se repartían igualitariamente o en función de criterios de prestigio o comercial. En todo caso, la pena de muerte por la ocultación de frutos demuestra que dicho reparto no era demasiado bien admitido por los campesinos. C. Los pueblos del área oriental. Varios son los pueblos que habitaron la franja oriental de la península: cosetanos en Dijetes, Tarragona y Ampurdán, jacetanos, Jaca, Ilergetes, Lérida, contestanos, Alicante, bastetanos, Baza, de economía más desarrollada a consecuencia del estímulo de la colonización griega, fenicia itálica, metalurgia del hierro, torno de alfarero, telar, escritura, acuñación de moneda, cultivo de nuevas especies, etc., que supuso la introducción de estos pueblos en los circuitos económicos y culturales del Mediterráneo. D. Los pueblos meridionales. El sur peninsular fue el más rico y productivo debido a la cantidad y calidad de los yacimientos de hierro y cobre. Seguramente el legendario imperio de Tarteso regido por Gárgoris y luego por su hijo Avis, mito de ascendencia griega, surgió a consecuencia de tales riquezas, situando su capital en la entrada al antiguo lago Igustinus, actual desembocadura del Tinto y griega Odiel, para controlar y proteger el acceso a los yacimientos minerales a cielo abierto. En esta zona se desarrolló la cultura material más evolucionada de la península ibérica: arquitectura, cerámica, orfebrería, escultura, pintura, etc. No debieron ir a la saga las creaciones religiosas, políticas y jurídicas, aunque, lamentablemente, desconocemos de ellas casi todo. Ya los historiadores y geógrafos romanos pensaban que los turdetanos contemporáneos eran descendientes de los antiguos tartesios. Y comadre constituciones políticas. Los historiadores griegos y romanos que, por esa época, viajaron por la península ibérica, no siempre mostraron la debida objetividad para interpretar lo que veían. Para probar el salvajismo de los íberos y los beneficios de la cultura romana, deformaron algunas instituciones locales. Así, por ejemplo, fabularon sobre un sistema matriarcal en el norte de Hispania. Incluso en el siglo XIX, algunos antropólogos elaboraron teorías sobre el desarrollo de la sociedad partiendo de un matriarcado primitivo que evolucionaría hacia una sociedad patriarcal: Lafitau, Bachofen Morgan, McLennan, Ward, etc. Que ha tenido escasa incidencia posterior. Lo cierto es que no existen los que puedan deducirse la existencia histórica de algún régimen. Tesis. Datos de. Básicamente, las sociedades han sido siempre patriarcales, es decir, han estado regidas familiar, social y políticamente por los hombres. Matriarcal. En el caso de la España prerromana, un texto transmitido por el geógrafo e historiador grecolatino Estrabón de Amasia ha servido para deducir la existencia de un régimen matriarcal entre los pueblos del norte peninsular. Concretamente, dice el texto refiriéndose a los cántabros: un muchacho, cuyos padres y hermanas habían sido hechos prisioneros y estaban atados, mató a todos con un hierro a indicación de su padre. Las mujeres cultivan la tierra. Apenas han dado a luz y echó a sus maridos y los cuida. Se cuenta igualmente de los cántabros Esterazgo de Loquerovsno. Habiendo sido crucificados algunos de ellos que estaban prisioneros, murieron entonando himnos de victoria. Estos rasgos denotan cierto salvajismo en sus costumbres, pero otros, sin ser propiamente civilizados, no son tampoco salvajes. Así, entre los cántabros es el hombre quien dota a la mujer y son las mujeres quienes ir. Dan y se preocupan de casa tras sus hermanos, lo que constituye una especie de ginecocracia, régimen que no es ciertamente civilizado. Geografía, 3,4,17-18. Sin embargo, un detenido análisis del texto revela lo contrario. A. Es el padre quien ejerce el derecho a decidir la vida o la muerte de su familia. En efecto, el texto explícita que fue precisamente el padre y no la madre quien ordenó a uno de sus hijos dar muerte a toda la familia. Capturada por los romanos. H. Además, la simulación del parto, o A, por parte del padre, es un rito de reconocimiento de la paternidad propio de pueblos patriarcales por el que se acepta a Human recién nacido como miembro de la familia. Lo que no sería necesario en un sistema familiar gobernado por la madre. Dicho en otros términos, es la decisión del padre, y no de la madre, lo que determina si el recién nacido entra o no en el grupo familiar gozando de los derechos y estatus que le correspondan. C. Por otra parte, es el hombre quien dota a la mujer, entendiéndote como compra de la mujer. En definitiva, no estamos ante un régimen matriarcal sino matrilineal. En un régimen matrilineal, es la mujer la que hereda y la que transmite los derechos sucesorios sin que posea una autoridad especialmente relevante. El varón que se despose con ella será quien ejerza la autoridad dentro del grupo familiar, aunque en ciertas cuestiones también seguían interviniendo los hermanos varones, aunculus, esto es, tíos carnales, especialmente en las que afectaban a los hijos de la hermana. Lo mismo sucede a nivel político cuando es la mujer la que transmite el derecho a reinar. En Egipto, por ejemplo, el faraón solo llegaba a hacerlo cuando se casaba con la hija del anterior faraón, de modo que la autoridad sería ejercida por él y no por la reina. Esta práctica
constitutiva de derechos políticos y patrimoniales, ha fomentado históricamente la endogamia como medio para evitar la entrada de extraños dentro del clan familiar. Así, por ejemplo, en Egipto era muy común el matrimonio entre los hijos del faraón para impedir que el poder saliera de la familia reinante. Entonces, ¿y por qué Estrabón menciona el matriarcado cántabro? La respuesta es clara. Estrabón pretendía justificar ante la intelectualidad romana el papel civilizador y beneficioso de la romanización, presentando a la población indígena como salvaje y primitiva. Por eso constantemente los describe como salvajes, poco civilizados y regidos por instituciones que, como el matriarcado, se creían incompatibles con la cultura. Esta maniobra de encubrimiento ideo lógico se comprueba perfectamente cuando Estrabón califica de locuroísmo el que algunos prisioneros cántabros murieran cantando himnos de victoria mientras eran crucificados por los romanos. Pero no reconoce que lo realmente salvaje era que los romanos crucificaran a los prisioneros. En sí, gentilidades. Disponemos de pocos datos para estudiar la estructura familiar de los pueblos prerromanos. La sociedad celta tenía una estructura gentilicia, es decir, que las relaciones entre los miembros de una comunidad se basaban en la relación de parentesco real o ficticio. Sobre esta estructura gira toda la vida social: nacimiento, matrimonio, muerte, paz, guerra, la religión, la actividad económica, etc. Esta estructura gentilicia puede presentarse como una pirámide de 3 escalones. En la parte inferior estaría la unidad social básica, la familia en nudo amplio, esto es, el grupo de consanguíneos unidos por un antepasado común. En el escalón intermedio, de la asociación de varias familias se originaria la gentilitas o grupo de familias unidas por vínculos de parentesco y obligada entre sí por una comunión de dioses y antepasados, así como por ciertos deberes de solidaridad. El crecimiento de estos clanes obligaba a una parte de la comunidad a abandonar el campamento y trasladarse a otro lugar, disputar territorio con pueblos vecinosos, incluso enfrentarse con antiguos clanes de la propia gentilidad. La cúspide de la pirámide social ya ocuparía la gens, es del que el conjunto de gentilidades conformaría la gens o tribu. El crecimiento demográfico y la lucha por el territorio y sus recursos explica las continuas luchas entre tribus vecinas o entre clanes familiares, gentilitas, de la misma tribu o gens. La aparición de algunas inscripciones en las que parece asociarse el concepto de gentilitas a centuria ha hecho suponer a los investigadores que la sociedad celta se estructuraba decimalmente, costumbre común a todos los pueblos indoeuropeos. Ello significaría que la gentilidad, al menos originariamente, estuvo compuesta por 100 gentes. No sabemos si 100 se refería de varones capaces de empuñar las armas o, lo que es más probable, al número de familias. Aunque entre los íberos existió también una fuerte estructura gentilicia, la generalización de los vínculos de clientela y dependencia económica o militar debilitaron los lazos familiares en beneficio de los patronos o jefes militares. La naturaleza jurídica y religiosa de los pactos de clientela forzaba a los clientes a encontrarse más unidos y obligados con sus respectivos patronos que con sus grupos familiares. B. Hospitalidad. Clientela y Devotio Diodoro de Sicilia comenta que son los celtíberos correctos y benevolentes con los extranjeros, pues a todos aquellos que se les presentan, les requieren para que hagan al alto disputándose entre sí el ofrecerles hospitalidad. 5,34. La conciencia de la propia vulnerabilidad frente a otros pueblos y la necesidad de garantizar el libre movimiento fuera del territorio es la causa de la institución de la hospitalidad. Fue no solo una forma de establecer vínculos sociales con tribus vecinas, sino además un medio de consolidar alianzas y suazoras frente a pueblos hostiles. Inicialmente fue una práctica celebrada entre familias o entre un individuo que era acogido por un clan. En un estadio curvupal más avanzado, se constatan pactos de hospitalidad entre tribus o ciudades. El pacto de hospitalidad consistía en que una de las partes o ambas eran acogidas en pie de igualdad como miembros del grupo y bajo la protección de los dioses familiares. En virtud de este pacto, ambas partes entraban en comunión de dioses y derecho. Conservamos alguno de estos pactos, como el realizado entre los desoncos y los tridiabos, de la gens de los Oelas, el 4 de las calendas de mayo, siendo cónsules Marco Licinio Craso y Lucio Calpurnio Piesene, la gentilitas de los desoncos, de la gens de los Oelas, y la gentilitas de los tridiabos, de la misma gens de los Oelas, renovaron su antiguo y vetusto pacto de hospitalidad, y todos ellos, unos y otros, se recibieron bajo su respectiva fidelidad. Tabla de Astorga, año 27. Estos pactos se documentaban generalmente en planchas de metal o arcilla de diversos tamaños y formas, a veces, con formas de animales, llamados teceras. Algunas de ellas solían partirse en dos para que cada parte conservara un trozo que se exhibía a manera de contraseña cuando fuera necesario. Si el pacto de hospitalidad implicaba un acuerdo entre iguales, existían, sin embargo, otros pactos de sumisión personal que denominamos clientela. El pacto de clientela implicaba que una persona, y su familia, se acogía a la protección y sustento del patrono a cambio de prestarle servicios y fidelidad. Existieron dos formas básicas de clientela: el año militar, por la que los grandes jefes propietarios ofrecían protección y sustento a campesinos y empleados a cambio de su trabajo y sumisión. Pero también hubo otro tipo de clientela específica de tipo militar. La clientela militar suponía la prestación del servicio armado del cliente a cambio de protección, sustento y armas. En España esta forma de clientela militar se denominó devotio, aunque también existieron modalidades semejantes en otros pueblos europeos. La devotio ibérica consistía en un pacto de clientela militar que se acompañaba de un juramento ante una divinidad, por ejemplo, Atacina Turiurgia, diosa de los submundos, en virtud del cual el devoto ofrecía su vida a la divinidad en caso de que, en plena batalla, peligrara la del patrono. Son varios los testimonios de la época que constatan esta extraordinaria costumbre. Así, Plutarco comenta que es costumbre entre los hispanos que los que hacían formación aparte con el jefe pereciesen con él si llegaba a morir, a lo que aquellos bárbaros llaman devotio, vida desertorio. 19. La historiografía moderna ha discutido las razones por las que el devotcero no había de darse muerte si fallecía el patrono, basándose en que algunos autores de la época como Julio César, Plutarco o Salustio solo mencionan que el devoto tenía la obligación de no sobrevivir al patrono, sin explicar los motivos. Sin embargo, otros historiadores como Estrabón, Dion Casio o Valerio mencionan al Gindato. Más de ello podemos deducir que la obligación del sido del devoto se explica por 3 motivos. Máximo. C. El devoto debía suicidarse porque no había sabido defender a patrono. Como la divinidad no había aceptado la vida del devoto a cambio de la del patrono, esto era porque la vida de aquel carecía de valor para la divinidad, por tanto, debía de darse muerte. El juramento ante la divinidad podía contener el compromiso de él
Devoto de no sobrevivir al patrono. A estas explicaciones podemos añadir una cuarta deducida de la creencia en la reencarnación o metempsicosis común a varios pueblos de la antigüedad, tanto de los pueblos celtas como de los colonizadores mediterráneos. Los devotos se comprometían a acompañar al patrono al más allá para seguir sirviéndole y tal vez en la esperanza de reencarnar en otra vida para seguir participando de su gloria militar y del reparto del botín. C. Reyes y asambleas ciudadanas. Los historiadores griegos y romanos de la época califican a los jefes celtíberos de diversa manera: reyes, reyesuelos, regulus, príncipes, dinastías, basileos, etc. Significando que, junto a monarcas tradicionales, existían también otro tipo de jefaturas más ocasionales motivadas por la alianza o sumisión oportunista de algunas tribus a determinados jefes militares o familias poderosas. La monarquía solía revestir un carácter sagrado, por ejemplo, la monarquía tartésica a partir del mito de Gargoris y Avis, debido a la vinculación mágica del rey con las divinidades. En ocasiones, tras su entronización, el monarca adoptaba el nombre de su pueblo, epónimo, así, Edecon, rey de los edetanos. Tales jefes o reyes gozaban de una aureola de prestigio casi sagrado dado que se pensaba que sus victorias y éxitos eran prueba de que gozaban del favor de los dioses. Conocemos algunos nombres de estos caudillos y reyes: Jailerno, Horizon, Indivil, Mandonio, Viriato, etc. Por regla general, la monarquía era hereditaria y vitalicia, aunque en algunos pueblos era electiva, a cargo de una asamblea aristocrática o temporal. Se nombraba por un periodo de tiempo concreto, por ejemplo, para dirigir la guerra y mientras esta durase. Así, por ejemplo, en la ciudad de Ibis, cerca de Elche, dos primos emparentados con el difunto rey, Corvis y Orsua, lucharon a muerte para que el dios de la guerra apoyara a quien tenía mejor derecho a ocupar la jefatura. También sabemos que algunas comunidades eran regidas por asambleas de hombres libres, concilium, o por un consejo de ancianos aristócratas, senado, que, en caso de guerra, designaban a un jefe militar con poderes especiales. Tales asambleas eran convocadas para decidir asuntos especialmente relevantes, como un tratado de paz, la declaración de guerra, el nombramiento de embajadores, la designación del jefe militar, etc. En todo caso, una de las consecuencias de la estratificación social en castas de los celtíberos fue que el mando político de la mayoría de las ciudades o asentamientos, oppida, estuviera en manos de una aristocracia u oligarquía militar que controlaba la mayor parte de los recursos materiales, tierras, ganado, yacimientos mineros, etc. Como se verá más adelante, la élite de muchos de estos pueblos fue esencial en la romanización de la península al pactar su integración en el modelo político administrativo romano a cambio de la conservación de sus prerrogativas y propiedades.